Bienvenidos a un espacio donde las historias nos recuerdan las verdades más profundas del corazón. Hoy les traemos un relato sobre la humildad, la codicia y la justicia silenciosa que obra de maneras misteriosas. Antes de sumergirnos en este viaje, si sienten que esta historia puede tocar el corazón de alguien más, les invitamos a compartirla. Que cada vez que se comparta, sea una forma de esparcir una semilla de esperanza y una bendición para quien la reciba. Acompáñennos. O quemas esas malditas colmenas hoy mismo, o te largas de mi propiedad, Damián. La voz de don Esteban Valverde resonó con furia por toda la hacienda, mientras agitaba los brazos para ahuyentar a una abeja solitaria que zumbaba cerca de su rostro. Casi matan a mi sobrino ayer. Son un peligro y no las quiero en mi rancho. El jardinero, Damián Contreras, un hombre de piel curtida por 50 años de sol y trabajo, apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón gastado. Aquellas no eran abejas comunes. Eran especiales. Su zumbido tenía una melodía distinta, y su miel, esa miel dorada y espesa que había probado a escondidas, poseía un sabor celestial que no podía compararse con nada que hubiera conocido. Pero, patrón, intentó razonar Damián, con la voz suave que siempre usaba. Estas abejas polinizan sus cultivos. Sin ellas, la cosecha de aguacate se reducirá a la mitad. Sabía que apelar al bolsillo del hacendado era su única, y quizás, última esperanza. Don Esteban se ajustó su sombrero de ala ancha y escupió con desprecio sobre la tierra. Me importa un bledo. Tengo 500 hectáreas y tú te preocupas por unas miserables abejas. Gaspar traerá la gasolina en 10 minutos. O las quemas tú, o las quemo yo. El viejo jardinero observó con una impotencia que le oprimía el pecho como la camioneta último modelo del patrón se alejaba, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente sobre las flores que él había cuidado con tanto esmero. Damián se enfrentaba a una decisión imposible, el trabajo que le había dado de comer toda su vida, o aquellas pequeñas criaturas aladas que, en su corazón, sentía que guardaban un secreto sagrado. La hacienda El Paraíso era famosa en toda la región. Sus interminables campos de aguacate y mango abastecían mercados en el extranjero. Don Esteban había heredado la propiedad de su padre, y con una ambición implacable, la había triplicado en tamaño, a menudo comprando a precios irrisorios las tierras de campesinos ahogados por las deudas. Su lema era simple: primero las ganancias, después la gente. Damián, en cambio, era parte de esa tierra desde mucho antes que don Esteban naciera. Había visto crecer a la hora patrón, lo había cargado en sus hombros cuando era un niño que reía con facilidad. Pero los años, y sobre todo el dinero, habían endurecido a aquel niño, convirtiéndolo en un hombre que solo veía cifras en sus campos, y no la vida que latía en cada hoja, en cada flor, en cada rincón de la hacienda. Las abejas habían llegado 6 meses atrás, como un regalo del cielo. Un enjambre salvaje que eligió un rincón olvidado de la propiedad, cerca del arroyo, para hacer su hogar. Damián las descubrió una mañana podando los rosales. Al principio sintió temor, pero pronto notó su naturaleza pacífica. No atacaban sin ser provocadas. Parecían reconocer a quien se acercaba con respeto. Con el tiempo, Damián, usando viejas tablas de un granero abandonado, les construyó colmenas más adecuadas. Las visitaba cada día al amanecer, antes de que el resto de la hacienda despertara. Les hablaba en susurros, como si pudieran entenderlo. Les confiaba sus penas, la muerte de su esposa, la ausencia de sus hijos que se habían marchado a la ciudad y ya no escribían. Ustedes son diferentes, son especiales, les decía mientras admiraba su color, un dorado más intenso que el de las abejas comunes. Ustedes y yo sabemos que no pertenecemos a este lugar, pero aquí nos aferramos a lo que amamos.
El incidente con el sobrino del patrón había sido la excusa perfecta. Un joven universitario, arrogante y pretencioso, quiso impresionar a sus amigos intentando abrir una colmena con un palo. Las abejas, defendiendo su hogar, respondieron. 3 picaduras bastaron para que el muchacho corriera gritando, exagerando el suceso como un ataque mortal. Ahora, el rugido del motor de la camioneta de Gaspar, el capataz, se acercaba. Traía los bidones de gasolina. Damián tenía solo unos minutos para decidir. El sol de la tarde caía sobre las colmenas, haciendo brillar a las abejas en su incesante danza de vida. El aire olía a tierra húmeda y a las flores de azahar que Damián había plantado especialmente para ellas. Su zumbido constante no era un ruido molesto para él, era una canción de vida, una promesa. Y en ese instante, tomó una decisión. Aquella noche, Damián no durmió. Bajo el manto cómplice de la oscuridad, con la única ayuda de su vieja carretilla y unos sacos, transportó, una por una, las 6 colmenas. El destino era un pequeño terreno en lo alto de la montaña, una parcela insignificante que había comprado décadas atrás con sus primeros ahorros, soñando con construir allí una casa para su familia. La vida nunca se lo permitió, pero ahora, ese pedazo de tierra olvidado se transformaría en un santuario. A la mañana siguiente, una columna de humo se elevaba desde el lugar donde antes estaban las colmenas. Eran las cenizas de troncos viejos y maleza. Don Esteban observó la escena desde su camioneta, con una sonrisa torcida de satisfacción. Veo que decidiste conservar tu empleo, viejo, le dijo. Hiciste lo correcto. A tu edad, ¿quién más te daría trabajo? Damián asintió en silencio. El humo le quemaba los ojos, pero no tanto como la humillación que le ardía en el alma. Las semanas que siguieron fueron una prueba de fe. La temporada de sequía llegó con una fuerza inusual, tal como Damián había temido. Los cultivos de aguacate comenzaron a resentirse. Sin la polinización adecuada de las abejas, miles de flores caían al suelo sin llegar a formar frutos. Don Esteban, enfurecido por las proyecciones de pérdida, descargaba su frustración sobre los trabajadores. Cada tarde, después de jornadas de 12 horas, Damián subía la empinada cuesta hasta su terreno. Se había convertido en su refugio, su iglesia. Les llevaba agua a sus abejas en botellas de plástico que recogía de la basura y les construía comederos con latas viejas. Su magro salario apenas cubría la renta del pequeño cuarto donde vivía y la comida más básica. Una tarde de domingo, mientras revisaba las colmenas, notó que la miel que habían producido era diferente. Era más oscura, más densa, y desprendía un aroma intenso a hierbas y flores silvestres que solo crecían en las alturas de esa montaña. Se atrevió a probar una pequeña gota. El sabor era increíblemente complejo, una explosión de notas medicinales y florales. Aquella noche, el dolor de rodillas que lo atormentaba desde hacía años pareció disminuir. Pensó que era solo el cansancio. La crisis en la hacienda se agudizó. Don Esteban anunció recortes de personal. Los más viejos serán los primeros en irse, sentenció. Necesitamos brazos fuertes, no sentimentales. Damián supo que su nombre encabezaba la lista. Sin ese empleo, sin ahorros, ¿qué sería de él? ¿Qué sería de sus abejas? Esa misma tarde, mientras subía con dificultad la cuesta, un dolor agudo, como una daga, le atravesó el pecho. Cayó de rodillas sobre el camino polvoriento, luchando por cada bocanada de aire. Nadie lo vería allí. Voy a morir aquí, pensó con una extraña serenidad. Al menos, moriré cerca de ellas. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró los últimos metros hasta llegar junto a las colmenas. El zumbido familiar fue un bálsamo. Se recostó contra un árbol,
cerró los ojos y se entregó. Pero Damián no murió. Cuando despertó, el sol se estaba poniendo, y el dolor había amainado. Con sus últimas fuerzas, regresó a su cuarto, decidido a gastar sus últimos pesos para ver al médico del pueblo. El doctor Jiménez, un hombre sabio y de buen corazón, lo examinó con preocupación. «Tuviste suerte, Damián. Fue una angina de pecho, una advertencia. La próxima podría ser un infarto». El doctor le extendió una receta. «Necesitas estos medicamentos, pero son muy caros. Y lo más importante, debes dejar el trabajo pesado inmediatamente». Damián miró el papel como si fuera una sentencia de muerte. El costo de las medicinas era el equivalente a 2 semanas de su trabajo. Con un hilo de voz, se atrevió a preguntar: «Doctor, ¿me permite traerle algo mañana? Creo que podría interesarle». Al día siguiente, Damián se presentó con un pequeño frasco de la miel especial. El doctor, un aficionado a los remedios naturales, la examinó con curiosidad. «El color y la consistencia de esta miel son únicos», comentó. Probó una pequeña cantidad y sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es extraordinario, Damián. Tiene propiedades muy inusuales». En las semanas siguientes, el doctor Jiménez comenzó a dar pequeñas dosis de la miel a algunos de sus pacientes con dolores crónicos e inflamación. Los resultados fueron asombrosos. La noticia de la miel milagrosa corrió como la pólvora por el pueblo. Un día, una mujer elegante llegó a la clínica. Era la doctora Alejandra Vega, una investigadora de la Universidad Nacional, especialista en productos naturales. Tras analizar una muestra, su veredicto fue contundente: esta miel contiene compuestos únicos. Las abejas están recolectando néctar de una combinación de flora endémica que no habíamos documentado. Esto tiene un potencial farmacéutico enorme. La doctora Vega le propuso un trato a Damián: formarían una cooperativa. Ella aportaría el capital y el conocimiento científico, él, su sabiduría y sus abejas. Registrarían la denominación de origen y la comercializarían como un producto de lujo para la medicina natural. Esta miel podría valer 10 veces más que cualquier otra en el mercado, le explicó. 6 meses después, la humilde parcela de Damián era irreconocible. 50 colmenas perfectamente cuidadas, un pequeño laboratorio y 3 jóvenes del pueblo aprendiendo el arte de la apicultura. La miel dorada de la montaña empezó a aparecer en tiendas gourmet de la capital y en farmacias naturistas de Europa. Cada frasco se vendía por lo que Damián solía ganar en una semana de trabajo agotador. Y entonces, un día, una camioneta lujosa subió por el camino, ahora pavimentado, hasta la parcela. Era don Esteban. Se bajó del vehículo, visiblemente incómodo, mirando con incredulidad la transformación. «Veo que te ha ido bien, Damián», dijo, intentando sonar casual. «Todo el pueblo habla de tu miel milagrosa». Damián sonrió con la serenidad de quien ha ganado la batalla más importante, la interior. «¿En qué puedo ayudarlo, patrón?». Don Esteban carraspeó. «Verás, la cosecha ha sido un desastre. Los inversionistas me presionan, el banco amenaza con quitarme todo. Me preguntaba si considerarías poner algunas de tus colmenas en mis terrenos. Te pagaría bien, por supuesto». Damián lo miró fijamente. Vio al hombre que, meses atrás, había ordenado destruir aquello que ahora era su salvación. «Son las mismas abejas que usted quiso quemar, don Esteban», dijo con voz tranquila pero firme. «Las que consideraba un peligro inútil». El rostro del hacendado palideció al comprender. «¿Qué? Eran esas. Pero yo vi las cenizas». «Usted vio las cenizas de maleza y troncos viejos», respondió Damián. «A las abejas,
las traje aquí, a mi tierra. Don Esteban se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello, ahora lleno de canas. Su arrogancia se había desmoronado. Damián, yo no sabía. Si hubiera sabido lo que valían, ese es el problema, patrón, lo interrumpió Damián con suavidad. Usted solo ve el valor de las cosas cuando tienen un precio. Yo vi el valor de estas abejas cuando no valían nada para nadie más. 5 años después, la Reserva Apícola Contreras era un modelo de negocio sustentable que daba empleo a 20 familias. La investigación de la doctora Vega descubrió que las abejas se alimentaban de 3 plantas endémicas en peligro de extinción que solo crecían en esa montaña. Ahora, parte de las ganancias se destinaba a proteger ese ecosistema único. La hacienda El Paraíso había cambiado de dueños. Don Esteban, en la bancarrota, tuvo que venderla. Irónicamente, los nuevos administradores contrataron a Damián como consultor para un programa de apicultura sostenible. Una tarde, mientras Damián supervisaba la instalación de nuevas colmenas en los campos que una vez fueron de Don Esteban, vio a su antiguo patrón observando a lo lejos. Había envejecido. Su porte ya no era el de un hombre autoritario. Damián se acercó y le extendió un frasco de miel. Esto es para su nieta, le dijo, pues había oído que la pequeña sufría de alergias. Le ayudará. Don Esteban tomó el frasco con manos temblorosas. No lo merezco, Damián. Te traté como a un perro. No se trata de merecer, don Esteban, respondió el viejo jardinero. Se trata de aprender. Incluso a nuestra edad, nunca es tarde para ello. Mientras el sol se ponía, bañando los campos en una luz dorada y con el zumbido de miles de abejas como música de fondo, Damián comprendió que su verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la sabiduría adquirida. Comprendió que a veces, lo que el mundo desprecia, contiene el mayor de los tesoros. Y que la paciencia, el respeto por la vida y la fe inquebrantable siempre, siempre, encuentran su recompensa. La justicia divina no siempre es un rayo que castiga, sino a menudo, es una pequeña semilla que, cuidada con amor, crece hasta convertirse en un árbol frondoso, cuya sombra es capaz de cobijar incluso a aquellos que una vez intentaron arrancarla de raíz.